El ejercicio 13 también tiene que ver con polinomio de Taylor, como les dije hace un ratito. Sea f una función, eh, y su, a ver, ¿lo escribí bien? Sea f una función, está bien. Sea f una función y p de x igual a 1 menos x más 2x cuadrado, su polinomio de Taylor, ¿no? O sea, este polinomio p es el polinomio de Taylor de la función f, que es de orden 2 y está centrado en x sub 0 igual a 0. Hallar el polinomio de Taylor q de orden 2 de otra función g de x, que esta función g de x es igual a f al cuadrado de x en x sub 0 igual a 0. Bueno, fíjense que acá no tengo ni idea quién es la función f. Por lo tanto, como f, a partir de f me construye la función g y no conozco quién es la forma explícita de la función f, entonces tampoco conozco quién es la función g. Pero supuestamente acá tengo toda la información como para poder construirme este polinomio q. Así que acá estamos en otro caso de problema con funciones desconocidas, ¿sí? Fíjense que está bastante piola hacer esta distinción, porque independientemente del tema, suelen aparecer estos problemas con funciones desconocidas de la misma manera que aparecen problemas con parámetros, ¿sí? Puede haber casos, yo hasta ahora no lo vi, pero sería muy interesante, eh, que existe una combinación de las dos. Esa estaría buena. Un problema donde haya parámetros con, a su vez, funciones desconocidas. Eso sería interesante. No creo que les tomen a ustedes, o sea, o es de parámetros o es de funciones desconocidas como mucho, no. Pero combinación de las dos por ahora no vi. Bueno, entonces tenemos que construirnos este polinomio q de esta función g. Entonces, de entrada, ¿sí? Yo tengo este polinomio p, 1 menos x más 2x cuadrado, que es el polinomio de la función f, que desde el punto de vista, vamos a decir, general, el polinomio p se construyó como, de la siguiente manera: f evaluado en 0, más f' en 0 por x, más f segunda en 0 sobre 2 por x cuadrado, ¿sí? Entonces, comparando, yo puedo ver que f en 0 es igual a 1, f' en 0 es igual a menos 1, y f segunda en 0 dividido 2 tiene que darme 2, así que f segunda en 0 tiene que ser igual a 4. F en 0 igual a 1, f' en 0 igual a menos 1 y f segunda en 0 igual a 4. Esto es información que voy a tener a mano porque la voy a necesitar, la voy a usar, ¿sí? ¿Para qué? Para construirme el polinomio q, ¿sí? El polinomio q de orden 2 de la función g, que también va a estar centrado en 0. Entonces, también, de manera general, si yo me voy a construir el polinomio q, ¿qué pinta? O sea, ¿qué pinta? ¿Qué forma de entrada va a tener? Bueno, como va a estar centrado en 0 y es de orden 2, va a ser g evaluado en 0 más g' evaluado en 0 por x más g segunda evaluado en 0 dividido 2 por x cuadrado. Entonces, yo necesitaría g en 0, g' en 0 y g segunda en 0. Y para obtener estos tres coeficientes, g en 0, g' en 0 y g segunda en 0, vamos a ver que vamos a necesitar f en 0, f' en 0 y f segunda en 0. Lo vamos a necesitar. Entonces, em, arranquemos con lo que tenemos, que es que g en x es igual a f segunda en x. Entonces, lo primero que podemos obtener es g en 0, que es evaluando la g de x en 0. Así que g en 0 es f segunda, a ver, perdón, este 2 es f elevado al cuadrado, ¿no? O sea, f segunda quizás se entienda como que era la derivada segunda, no, es f elevado al cuadrado. Así que g en 0 es f en 0 elevado al cuadrado. Pero f en 0, ¿cuánto es? Es 1. Así que me termina quedando 1 al cuadrado. Por lo tanto, g en 0 va a ser igual a 1. Ahora necesito g', entonces, la derivada, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es derivar f al cuadrado de x. Entonces, esto es como tener un paquetito al cuadrado. Recuerden que hay que usar acá regla de la cadena. Así que va a ser, si tengo paquetito al cuadrado, es 2 veces ese paquetito por la derivada del paquetito, que es f, así que es f'. Así que me termina quedando 2 por f por f'. ¿Y luego qué hago? Bueno, lo evalúo en 0. Así que me queda g' en 0
es igual a 2 por f en 0 por f' en 0, f en 0 es igual a 1, y f' en 0 es igual a menos 1. Entonces me queda 2 por 1 por menos 1, y eso me da menos 2. Así que ya tengo g' en 0, que eso es igual a menos 2. Y finalmente, necesito g segunda en x, o sea, la derivada segunda de g. Así que para eso tengo que derivar 2 por f por f'. El 2 lo dejo afuera, que es una constante, ¿sí? Puedo aplicar acá linealidad, lo dejo afuera, y tengo que derivar f por f'. Entonces va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, pero la primera derivada es f', así que f' por f' me queda f' al cuadrado, más la primera sin derivar por la segunda derivada, así que me queda f por f segunda, ¿sí? Bueno, todo esto multiplicado por 2 afuera. Y una vez que ya tengo la derivada segunda de g, lo que tengo que hacer es evaluarla en cero. Así que me queda 2 por f' en 0, que f' en 0 era menos 1 al cuadrado, más f en 0, que es igual a 1, más f segunda en 0, que es igual a 4. ¿Sí? Así que bueno, menos 1 al cuadrado es 1, más 1 por 4, 5, o sea, 1 por 4, 4, más 1, 5, por 2, 10. Así que g segunda en 0 es igual a 10. Así que ya tenemos g en 0 que es igual a 1, g' en 0 que es igual a menos 2 y g segunda en 0 que es igual a 10. Lo reemplazo acá, entonces me va a terminar quedando 1 más, perdón, menos 2 por x más 10 dividido 2, 5x cuadrado, ¿no? Así que me queda 1 menos 2 por x más 5x cuadrado. Así que bueno, este es el polinomio q, ¿sí? De orden 2, centrado en 0, de esta función g. Bueno, y con esto terminamos el ejercicio 13.